Bueno, también quería agradecer al Instituto Lincoln y a la Universidad de Itela que me hayan invitado esta vez a participar de este seminario. Pido disculpas por participar de este único día, porque hasta ayer estuve de viaje en otro lugar y coincidían los eventos. A mí me gustaría dar continuidad a algunas de las ideas que iba planteando Eduardo recién, porque, digamos, yo creo, no sé, cuando yo estudiaba urbanismo y los primeros años, digamos, que empecé a trabajar, el discurso permanente era que los urbanistas tenían unas ideas fantásticas, que habían hecho unos planes maravillosos, pero que no se aplicaban, y no se aplicaban porque políticos insensibles no se daban cuenta de las buenas ideas, digamos, que se estaban aportando en los planes, ¿no? Después, la segunda cosa, con las normas, ¿no? Yo siempre encontré una frase maravillosa que usan en Brasil que dice: a ley está pero no pegó, ¿no? Es decir, la ley existe pero no se aplica. Así que eso también tiene mucho que ver, digamos, con una falsa conciencia que tenemos muy arraigada en este país, ¿no? Que hay todo el mundo, y en los abogados tienen tendencia a caer en esa ilusión de que cuando el mundo jurídico está institucionalizado, digamos, esa es la realidad que se va a producir. Y la realidad es que una ley, para aplicarla, supone aplicar el conflicto, que significa ejercer el poder para aplicar la ley. Y que nosotros vemos, como por ejemplo con el caso del 8912 en muchas de sus dimensiones, que la ley puede decir un montón de cosas, pero que objetivamente, por ejemplo, expropiar, que la ley lo permite, encontrar un funcionario dispuesto a expropiar, digamos, es muy difícil. Y, digamos, muchas veces por restricciones, por afinidades con los propietarios, por muchas razones. Pero muchas otras veces también porque en el momento que hay que desarrollar el conflicto, no siempre se dan las relaciones de poder necesarias como para poder sostener esas decisiones. Entonces, bueno, también lo que podemos decir es que los planes durante muchos años no discutieron en profundidad, digamos, el problema del poder, y por lo tanto la relación que existe entre la capacidad de aplicar determinado instrumental y la capacidad objetiva de contar con una base social consistente que sostenga el costo político de implementar ese tipo de políticas. Entonces, bueno, esto, digamos, uno siempre aparece, y esto forma parte un poco de la actualidad argentina, ¿no? La pregunta es cuántos conflictos puede llegar a sostener un gobernante a la vez, ¿no? Y cuando tiene demasiados frentes de conflicto, digamos, esta cuestión de poner en duda si está gobernando bien. Y, digamos, yo creo que ese es un punto también de esta modulación que tiene que ver con los tiempos de gestión, que tiene que ver con las relaciones de poder y que tiene que ver con la manera como se aplica esta administración de conflictos que, digamos, nos permite comprender hasta dónde los planes y los marcos normativos nos permiten efectivamente ir cambiando la realidad. Y yo creo que esta es la cuestión. Es decir, ¿qué capacidad se tiene desde una disciplina que pretende reflexionar el tema de las ciudades desde otra racionalidad? Bueno, ¿qué capacidad tiene de producir productos que sean políticamente aplicables, digamos, y políticamente viables? Y tercero, ¿qué capacidad tiene de desarrollar instrumentos que en el marco de esas condiciones permitan transformaciones objetivas de la realidad? Entonces, bueno, esta cuestión, digamos, que encadena una serie de temas que no todos forman parte de la racionalidad del urbanismo, me parece que plantea, digamos, el tema de discusión. La segunda cosa que también me parece interesante es que yo creo que es de la década del 80, es decir, yo como soy viejo estudiante de la década del 80, urbanismo, lo que sí he venido viendo es que hay un gran desarrollo de la disciplina. Y en ese desarrollo de la disciplina yo diría que más que en términos de ciencia, o sea, de la capacidad de comprender el fenómeno urbano, que también la ha habido, y en este sentido yo creo que es muy importante la incorporación de una mirada económica sobre el fenómeno de las ciudades, que es donde veo mayores progresos digamos, en esta lectura, en esta interpretación del fenómeno urbano. Yo creo que el gran cambio se ha producido en la transformación del urbanismo, digamos, de la disciplina, digamos, de la ciencia a la tecnología, es decir, su capacidad de desarrollar herramientas, es decir, de ejercer esa voluntad implícita de alterar el comportamiento de la realidad, ¿no? O sea que la ciencia se podría contentar con comprender,
pero, digamos, en el urbanismo hay una voluntad explícita de intervenir. Y por lo tanto la pregunta es cuáles son las herramientas a partir de las cuales vamos a intervenir. Y esto ha centrado mucho la discusión, sobre todo en los últimos años, alrededor de una apertura conceptual de cuáles son las herramientas con las que contamos, digamos, para hacer un plan. Yo diría, y este fue un poco el ejercicio que hicimos con lineamientos estratégicos, ver que combinar herramientas nos permite también construir escenarios, es decir, mirar cuál es la consecuencia y la aplicación de tal herramienta o de tal paquete de herramientas o la aplicación de otro paquete de herramientas y por lo tanto poder tener escenarios posibles de futuro y en función de eso tratar de construir un acuerdo social alrededor de aproximar a tal escenario pagando el costo de la aplicación de tales herramientas, que me parece que es el camino que hoy debería tener el planeamiento, más que, digamos, hacer una asamblea para ver cuál es la ciudad que queremos, pues ir construyendo unos escenarios y finalmente discutir socialmente cuál es el escenario al que aspiramos evolucionar y cuál es el pacto social que supone sostener la aplicación de esas herramientas, digamos, cuando algunas de esas herramientas se vuelven coyunturalmente impopulares, ¿no? Es decir, que también es lo que pasa. Ahora, el punto, digamos, que me parece supone cierto rigor es que más allá del enunciado ideológico de las herramientas, de golpe conviene empezar a analizar cómo operan, ¿no? Y ir construyendo un cierto manual de cuál es la manera correcta de utilizarlas, porque las herramientas no son ni buenas ni malas en sí mismas, ¿no? Es decir, tienen mucho que ver en su relación con el contexto y en este sentido podemos decir que la aplicación de las herramientas es histórica y podríamos hacer una relación entre contexto social y aplicación de una determinada herramienta que distorsiona el funcionamiento de esa herramienta o en todo caso le define un perfil específico y también lo que podríamos hacer desde lo propio de la disciplina, cuáles son los secretos en el manejo de esa herramienta, es decir, digamos, qué cosas, qué medidas, qué complementos, qué combinaciones, digamos, nos permiten resultados que se parecen a los deseados y qué derivas, digamos, qué deformaciones en la aplicación de la herramienta, cuando aflojamos la voluntad, digamos, en determinado punto, bueno, qué tipo de consecuencias genera y por lo tanto que podamos ser muy conscientes de cuáles son los criterios, digamos, a aplicar en este instrumento. En este sentido, digamos, en la charla de hoy, que era un poco lo que me pidió la universidad y el instituto, digamos, yo me voy a dedicar a analizar, digamos, el funcionamiento de una herramienta que, digamos, tiene más de 20 años de aplicación, o, digamos, en concreto, un proyecto urbano, tiene más de 20 años, sobre el cual, afortunadamente, hace un par de años pude hacer una investigación con el Instituto Lincoln, digamos, de estudiar a fondo cómo fue el proyecto de Puerto Madero, y tratar de extraer lecciones, digamos, lecciones que nos puedan servir, digamos, en el presente para saber, en términos de proyecto urbano, cuál puede ser, digamos, la manera de abordar este tipo de intervenciones. Si nosotros analizamos el porqué de digamos, en su momento se pensó este proyecto, a mí me gustaría retomar esta idea de Eduardo recién, es decir, cómo al hacer un diagnóstico de la situación de la ciudad uno identifica determinados temas claves, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos la ciudad en el 89, y bueno, decimos que estaba el problema en las villas, que estaba el problema, digamos, de algunas ocupaciones de casas tomadas, etcétera. Digamos, también teníamos estructuralmente una lectura del deterioro del centro, y por lo tanto de la necesidad de producir alguna acción que revierta la tendencia de deterioro del centro. Esto tiene dos consecuencias centrales, es decir, la aparición de nuevas centralidades y por lo tanto el corrimiento de la inversión hacia nuevas partes de la ciudad y, digamos, como consecuencia, como contraparte, una precarización del centro, ¿no? Es decir, la aparición de viviendas que se desocupan, de oficinas que se desocupan para trasladarse a otro lugar, de casas que se toman y, digamos, alrededor de esto, digamos, una serie de problemáticas. A mí me interesa siempre analizar, digamos, la aplicación de este programa o de este proyecto, digamos, en ese contexto, porque, digamos, en general, cuando se analiza el caso, se lo analiza como una operación sobre un fragmento de ciudad aislado de una visión global de lo que pasa en la ciudad y, digamos, como
digamos, como lo que sería la operación del movimiento moderno clásico, o sea, identificar un vacío y en ese vacío hacer un proyecto de ciudad nueva, ¿no? Entendiendo, y este era el pensamiento de la modernidad, que después la ciudad se va a ir demoliendo y construyendo imagen y semejanza, digamos, de estas nuevas consignas. Bueno, en este caso, digamos, esta política aparece en el contexto de varias políticas más. Algunas políticas tienen que ver con la mesa de concertación del movimiento de villas. Muchas veces preguntan, bueno, ¿por qué el proyecto de Puerto Madero no incluyó vivienda social para los villeros? Los villeros no reivindicaban eso, se reivindicaban la propiedad de la tierra en sus villas, fue la línea de trabajo que se siguió. Una línea de trabajo, digamos, de mesa de concertación con los ocupantes de inquilinatos, conventillos y casas tomadas, que lo que reivindicaban era la remodelación de las casas que estaban ocupando, y en eso está lo de los conventillos de La Boca, la Manzana de San Francisco y todo el tema discutido del Padelay, digamos que eran las políticas que se aplicaron en ese tiempo. La operación del Warnes, digamos que también tuvo que ver con eso, y la pregunta era ¿por qué los del Warnes no fueron a Puerto Madero? Bueno, yo creo que, digamos, eso necesitaba una velocidad de desarrollo, digamos, más importante, y la reivindicación junto con el movimiento villero fue lo que sucedió, es decir, se fue acompañando lo que la gente iba decidiendo. Es decir, y en ese marco, digamos, apareció, digamos, esta posibilidad de repensar el proyecto de Puerto Madero, que era un antiguo plan, digamos, que se planteaba para la ciudad, digamos, con otro concepto. El proyecto de Puerto Madero aparece también en el marco de tres políticas que se aplican a la vez sobre el centro. El primero, lo que podríamos llamar una operación de prestigio en el centro, fue el programa de Avenida de Mayo, es decir, que intentaba reposicionar una parte deteriorada de la ciudad en el imaginario de la ciudad. La segunda fue un cambio normativo para el centro, que fue el inicio de las APH, o sea, las áreas de protección histórica, que definió un nuevo capítulo en el código, digamos, para tratar las áreas de interés patrimonial. La tercera operación fue esta rehabilitación de algunos conventillos, o sea, demostrando la viabilidad de hacer política social en el centro y, digamos, a partir de las organizaciones de los ocupantes informales de edificios. Y la cuarta línea fue recuperar el antiguo puerto. Perdón hacer todas estas cosas de contexto, pero me parece que es injusto pensar que esta operación es una intervención sobre un fragmento y que no corresponde, digamos, a una mirada general de la ciudad. Lo que observábamos, digamos, como proceso en general en la ciudad era que la antigua centralidad se desplazaba hacia el barrio norte. Incluso, como proceso que después se va a profundizar, que las áreas residenciales y las nuevas centralidades, o sea, lo que era el hábitat, digamos, lo que sería el nuevo frente de producción de bienes raíces, tendía a priorizar el suburbio, es decir, a desarrollarse sobre, digamos, lo que son los nuevos barrios, los nuevos country, los nuevos centros comerciales en la periferia, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una discusión típica en ese momento que era en el formato de los shoppings, que hay que decir en la época era un fenómeno que recién aparecía, o sea, Alto Palermo, digamos, se inaugura en el 80, no, en el 90. Bueno, si era un formato suburbano, como el que propone Polman, digamos, en Vicente López, o como es el Paseo Alcorta, digamos, que tiene todo el formato de un centro suburbano, o si coincidían con las líneas de subte y con las áreas de centralidad, es decir, como es Alto Palermo o como son las Galerías Pacífico. Bueno, ese nuevo fenómeno que se presentaba en la ciudad suponía dos criterios de localización, uno urbano, uno no urbano. Podemos decir que en ese momento también empezaban a aparecer algunos desarrolladores de envergadura, un cambio sustancial, ¿no? Donde el capital financiero iba poco a poco desplazando el papel de las empresas constructoras en la producción de la ciudad. Que en general estas operaciones de mayor tamaño buscaban terrenos nuevos, ¿no? Era el momento del auge de los barrios en Pilar, y en esto, digamos, aparece, aunque en ese momento es totalmente germen, y lo vamos a ver desarrollarse durante la década del 60, dos proyectos distintos, ¿no? Consultatio, es decir, digamos, que en general desarrolla Nordelta, digamos, y lo que van a ser barrios suburbanos y una apuesta clara, digamos, hacia la periferia, y había otros dos grupos, como era Raxa y como era IRSA, que en ese momento hacían operaciones en el centro, se comprometían con las áreas densas de la ciudad. Raxa nunca hizo suburbio, IRSA hizo, en ese momento empezó a hacer Abril, no le fue bien y gran parte, le fue más o menos bien, digamos, no fue su centro, gran parte de su decisión fue comprometerse, digamos, con las áreas
consolidadas de la ciudad. Es decir, pero estas tendencias, digamos, que presentaba la ciudad eran netas. Entonces, bueno, la pregunta es cómo, digamos, encarar un proyecto urbano de esta envergadura cuando, digamos, hacía muchos años, digamos, yo creo que casi desde la operación de Seiza, y que en el fondo fue una gran obra pública, no había experiencia de cómo desarrollar estas cuestiones. Yo creo que la apuesta, digamos, de fondo, justamente fue definir una modalidad de gestión, es decir, una modalidad de gestión que sumaba dos cosas. Por un lado, la idea de que el Estado Nacional y la ciudad se podían asociar en un proyecto común, ¿no? Esto, digamos, muchas de las experiencias que repasamos no siempre aparece con claridad, y digamos en este momento hay que decir que es especialmente difícil. Y, digamos, una segunda cosa es que esa institución, esa unidad de gestión responsable de desarrollar el proyecto, sea una institución que, digamos, financia su propio desarrollo, es decir, es una sociedad anónima que va a poder hacer el desarrollo con, digamos, los recursos que obtenga a partir de la venta de la tierra. Quiere decir que, digamos, el desarrollo del proyecto valoriza la tierra, esa valorización financia el proyecto y, podemos decir, digamos, financia el desarrollo de unos equipamientos públicos, digamos, de una serie de compromisos públicos, llamaríamos cargas y beneficios en un lenguaje más actual, y, digamos, eso dejaría un beneficio hacia el final de la operación. De golpe me interesa poner algunos números sobre el tamaño de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es el 5% del territorio del área metropolitana, ¿no? Hay unas 13.000 manzanas y son unos 320.000 parcelas. Es muy interesante, la mayoría son departamentos, el 71%. 9% de hogares viven en villas, hay 40.000 inquilinatos. Y un dato que es, yo creo, muy significativo, que 300.000 edificaciones son previas a 1977 y 25.000 posteriores al 77. Quiere decir que el 90% de la ciudad ha sido construida antes del código del 77, tomo esa fecha del 77 por el cambio de norma. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es importante para los proyectos urbanos. La ciudad en general, y esto creo que todas las ciudades, presentan una tremenda inercia y que lo que se produce por año difícilmente llega a ser el 1% de la masa construida que existe en la ciudad. Dice que cuando uno habla de tendencia de transformación de la ciudad, está indagando cómo son esas líneas, esas tendencias que están modificando un pequeño sector de la ciudad. Lo que en general observamos también es que esas líneas de transformación, esas áreas, digamos, esas tendencias de transformación, tienden a concentrarse sobre determinadas partes de la ciudad. Y por eso es que en la ciudad verificamos que sobre una enorme inercia que presenta la ciudad como totalidad, hay algunos puntos donde aparecen líneas de valorización o líneas de pérdida de valor. Yo creo que este es un dato central, es decir, mirar cómo es que se están produciendo estas áreas en transición y, en función de eso, definir la política urbana. Porque la política urbana puede alentar algunos de estos procesos de valorización, puede intentar reconducirlos o puede intentar obstruirlos. Y de la misma manera, los procesos de desvalorización, la pregunta es cuáles son las herramientas que hay para impedir que un área se siga deteriorando y, por lo tanto, qué capacidad tiene la política urbana de conducir estos procesos. Para los economistas liberales esto no es posible, digamos, las herramientas no tienen potencia suficiente para hacer esto. Y muchas veces piensan también que es malo, es decir, que es necesario permitir que el mercado, digamos, desarrolle sus propias tendencias. Desde el punto de vista urbano, nosotros sabemos que el mercado no da cuenta de sus efectos negativos o incluso de comportamientos incorrectos del mercado y que tienen efectos negativos que pueden ser tipificables. O sea que ya hoy en día podemos identificar determinadas deformaciones, malformaciones de la ciudad justamente por el comportamiento, digamos, de estas corrientes del mercado. Ahora, por otro lado, también es cierto que es importante entonces poder tener una relación entre la potencia de estas tendencias y la capacidad de acción, digamos, que uno tiene para conducirlas o para corregirlas. Es decir, y esto, en los términos de los proyectos urbanos, que siempre se dice que son pequeñas intervenciones, pero que desencadenan procesos de mayor escala, bueno, la pregunta es qué capacidad tienen de barrenar esas tendencias, es decir,
de, con intervenciones relativamente pequeñas, digamos, producir otro tipo de alteraciones, por ejemplo, en las áreas de influencia. Eso ha llevado a que la noción de proyecto urbano lleve esta idea de aislar una pieza, intervenirla y esperar que el resultado de esa intervención permita volver a insertarla y hacer que todo el sistema funcione de otra manera, es decir, que haya una alteración, digamos, más general del sistema. En este caso, por ejemplo, la pregunta nuestra era si la modificación de alguna de las características de este borde del centro de la ciudad tenían capacidad de generar una nueva corriente de inversión sobre el centro de la ciudad, tenían capacidad de volver a instalar en el centro, en el imaginario de los inversores de la ciudad y por lo tanto devolverle la centralidad al centro. ¿Esto por qué? Y porque el proceso de desplazamiento del centro, por ejemplo, que el centro se hubiera ido sobre Avenida Libertador, que era la tendencia, es decir, que se hubiera cambiado el código de Avenida Libertador y se hubiera permitido que donde hoy son departamentos sean oficinas. Y esto lo vemos, por ejemplo, donde el código lo permite, o sea, en la zona de Belgrano, ¿no? O en Vicente López, donde el código prohibía la vivienda para desarrollar, digamos, oficinas. Bueno, eso hubiera desplazado lo más dinámico de la centralidad hacia el eje Libertador o hacia la costa de Vicente López y hubiera hundido el centro en, digamos, en el proceso que en general reconocemos en casi todas las ciudades latinoamericanas, es decir, un centro que es irrecuperable, por lo menos que tiene muchas dificultades para recuperarse porque el único actor al que le interesa recuperar el centro es al Estado y no vemos una corriente de inversión que efectivamente atraviese de nuevo la centralidad, digamos, para recuperarlo. Sobre este punto, las ventajas de por qué mantener la centralidad en el centro yo creo que son muchas, es decir, no es casual, digamos, que los centros digamos, estén en el origen del crecimiento metropolitano y por lo tanto tengan una cierta relación de equidad, digamos, de distancias con las áreas de ampliación. La segunda cosa, creo que todo el sistema de transporte y sobre todo el sistema de transporte más duro, o sea, los trenes y los subterráneos conducen al centro y en general cuando el centro se disloca, digamos, hacia una nueva centralidad, lo que vemos es que crecen las tasas de motorización porque la gente ya no puede utilizar los medios de transporte público para acceder a ese lugar y entonces se compran un auto viejo, digamos, para, digamos, poder acceder a ese centro. Esto, por ejemplo, no sé, el caso de México, por ejemplo, es especialmente dramático, donde el desplazamiento de las centralidades hace que el conflicto de tránsito, digamos, aparezca en toda la ciudad. Me parece que en San Pablo debe ser una situación parecida. No, San Pablo no. No tiene problema de tráfico. Bueno. Entonces, bueno, los problemas que se quieren responder: debilitamiento de la centralidad, puesta en valor de una infraestructura de transporte existente, recuperar la población residente con diversidad de usos. Hay un dato que hay que decir, que yo creo que facilitó el proyecto de Puerto Madero, era que no había población dentro del predio. O sea, cuando hablamos de la población residente, nos referimos a la gente que vive en el centro, es decir, que el proyecto no suponga expulsión de población, incluso diría especialmente sensible respecto al tema de la Boca. En eso habría que ver, digamos, si los procesos de valorización que se desprenden finalmente han expulsado gente en San Telmo o han expulsado gente en la Boca, que es los lugares donde estaría atento. Bueno, segunda cosa, el contexto en el momento era un contexto de crisis total, asalto de supermercados, no sé lo que sea, digamos, lo que recuerden, digamos, cómo era la coyuntura en la que se pensó este proyecto en el 89, es decir, la idea central de generar empleo era, digamos, indispensable. Y hay que decir que casi todo el pensamiento de la época, urbanístico, por ejemplo, lo que era la experiencia de los españoles, o los franceses, que en el contexto de la década del 70 habían tenido serios problemas de empleo, la política urbana se veía fundamentalmente como una política de relanzamiento del empleo, de relanzamiento de la actividad. Y, digamos, este tema de las líneas de tratamiento del centro. Cuando analizamos la situación, lo que veíamos claramente es que la tendencia del mercado era desplazarse hacia las zonas más pudientes, digamos, ¿no? Es decir, hacia las zonas de mayor poder adquisitivo y que, digamos, era indispensable encontrar políticas que aproximen, digamos, mayores niveles de desarrollo a las partes que presentan peores niveles socioeconómicos de la ciudad. Cuando miramos, digamos, en la densidad de población, bueno, veíamos que el centro tiene esta densidad de construcción, perdón, si hubiéramos visto el plano de densidad de población, acá notaríamos que había, digamos, una bajada notable de la cantidad de población en el centro, o sea que hay un interés
devolver capacidad habitacional al centro, y por otro lado, digamos, vemos que la densidad de construcción acompaña a las líneas de subterráneo, o sea que, digamos, también digamos, el hecho de que el proyecto tenga una densidad importante, digamos, corresponde con ciertas tendencias de... todas estas cifras, digamos, en todo caso quedan para que las puedan analizar. Lo que veíamos es que en los años malos, digamos, en la ciudad se producían 1.500.000 metros cuadrados, y que en los años buenos se producen alrededor de 3 millones de metros cuadrados. El proyecto de Puerto Madero en su totalidad es 1,5 millones de metros cuadrados, o sea, corresponde a, digamos, la construcción del mercado en un año malo. Si miramos que esos metros se han construido en 20 años, podemos decir que es aproximadamente el 5% del mercado, digamos, de la construcción durante este periodo. Pero de golpe hay una cosa que es interesante, es decir, 1,5 millones de metros cuadrados también es toda la cantidad de metros construidos que existen en el microcentro. Entonces, digamos, si uno dice, bueno, este proyecto, ¿qué es lo que, digamos, lo que finalmente termina construyendo? Y termina construyendo una cantidad de metros cuadrados equivalente, digamos, a la que corresponde al área central de la ciudad. Bueno, todos, creo que el público en general conoce, digamos, de qué estamos hablando. De golpe me interesa mirar algunos valores, ¿no?, durante esta etapa, lo que ha sido, digamos, el valor del metro cuadrado promedio en la ciudad. Yo creo que esto es interesante porque, digamos, uno siempre hace las cuentas sobre unos valores uniformes, o en general también uno piensa que siempre los procesos son de valoración, y cuando miramos, digamos, cómo es el comportamiento del mercado de suelo, el mercado de bienes raíces, digamos, dentro de la ciudad, vemos que hay profundas deformaciones. Evidentemente el momento en el que estábamos pensando el proyecto no era un momento de éxito. De golpe es interesante ver cómo esta cifra tiene algunos valores ascendentes. Por ejemplo, en el 77 no está apareciendo en esto, pero hay una cifra aberrante, o sea que de golpe hay... Bueno, esto va a aparecer en los permisos de construcción, no en la valoración. Ahora lo vamos a ver. Pero vemos que en la época de la tablita, digamos, esto se traducía, digamos, a un incremento del valor del suelo. Vemos que esto se cae, digamos, en el contexto de la Guerra de las Malvinas, que esto no se remonta, digamos, durante el periodo de inicio de la democracia. Vemos que hay ahí toda una etapa que tiene que ver con el 1 a 1, donde también la estabilidad cambiaria y por lo tanto los sistemas de crédito en dólares inciden sobre el valor del suelo. Vemos la crisis del 2001 cómo impacta, y digamos a partir de ahí hasta el 2010, digamos, aparece una tendencia ascendente. Yo acá copié 3 curvas, pido disculpas por no analizar cada una. Una es la del valor del suelo, otra es la de los metros cuadrados permitidos, y la tercera es la de escrituras de compraventa en la ciudad, ¿no? Porque de golpe podríamos decir, bueno, el valor copia, parece, la curva de la cantidad de operaciones que efectivamente se realizan, y copia la cantidad de metros cuadrados que se autorizan por año. O sea, esas curvas no tienen entre sí aparentemente una independencia, salvo un punto que de golpe es interesante a partir del 2004 y 2006, como el valor del suelo, digamos, se instala con esta noción de reaseguro de valor y empieza a tener una cierta autonomía respecto a las operaciones que realmente se hacen. Es decir, quiere decir que el valor del suelo sigue manteniendo valor aunque no se cierren las operaciones inmobiliarias, incluso frente a lo que efectivamente se construye. O sea, hay aquí un punto que esta curva va a ser interesante para ver, por ejemplo, que la incidencia del suelo, que tradicionalmente, o por lo menos durante un periodo largo, hasta el 2000, estuvo en 150, 200 metros cuadrados, dólares por metro cuadrado. Bueno, a partir del 2004, 2005 se empieza a disparar y, por ejemplo, en este momento en Puerto Madero la incidencia del suelo está en más o menos $1.000 por metro cuadrado, o sea, casi lo mismo que el costo de la construcción. Bueno, si analizamos el valor del dólar promedio durante esta etapa, digamos,